buenas noches. Ok, voy a compartir. Buenas noches, día de aprendizaje. Ujú. Eduardito, habilítame, por favor, para poder compartir. Ahorita no puedo compartir. No, no podemos compartir, Ruth, porque Ahí Eduardo está, no. Y ahora ya. sí, ya. Perfecto. Sí. Ah, ya estamos, ya estamos. Ujú. Ya, empezamos, en todo caso. Bebé. Muy bien. Empezamos, maestros, empezamos por nuestro trabajo del día de hoy. Ya saben que podemos participar. Vamos a, ¿te parece, Celita, si de repente respondemos a una pregunta antes de Ok. empezar y así vamos? Oh, esta pregunta que nos va a ayudar un poco a recordar, porque hay muchos temas que los maestros son, bueno, los temas que hacemos ya, si tenemos experiencia somos maestros de aula y ya prácticamente se van dando en el diario, en el compartir diario con nuestros estudiantes, ¿no? Una experiencia misma. Muy bien, ahí va la preguntita, a ver. Dice, teniendo en cuenta algunos actores, se evidencia que las narraciones comparten una estructura que se divide en tres partes: presentación, nudo, clímax y desenlace. Un docente muestra a sus estudiantes la estructura propuesta y analiza con ellos un ejemplo de cómo dicha estructura se aplica en un cuento. Luego de que los estudiantes han comprendido la estructura, el docente distribuye otros textos narrativos a la clase y cada estudiante identifica las cuatro partes de la estructura propuesta en los textos. ¿Qué proceso busca promover el docente en los estudiantes en la última parte de la actividad? A ver, lo analizamos, maestros, lo analizamos. Ruth ya nos ha contestado el colega Gregorio, el inciso B. Igual la colega Erika nos dice el inciso B. Muy bien, si lo analizamos, Elita. Muy bien. Dice, teniendo en cuenta algunos actores, se evidencia que las narraciones comparten una estructura que se divide en tres partes. En todo caso, ahí tenemos que ubicarnos y subrayar algunas palabras claves si se pueden. Actores, narraciones, estructura. ¿Cuál es la estructura? Presentación, nudo, o clímax y desenlace. Un docente muestra a sus estudiantes la estructura propuesta y analiza con ellos un ejemplo de cómo dicha estructura se aplica en un cuento. Luego de que los estudiantes han comprendido la estructura, mm, el docente distribuye otros textos narrativos a la clase y cada estudiante identifica las cuatro partes de la estructura propuesta en los textos. Muy bien, ¿cuáles son esas partes? Estamos hablando arriba, por favor, si le puedes cambiar, porque es presentación, nudo, clímax y desenlace, ¿no? Entonces ahí. Y esas son las partes que tienen que identificar los estudiantes en otro tipo de textos narrativos. Entonces, ¿qué proceso está buscando promover el docente en los estudiantes en la última parte de la actividad? Metacognición sobre el proceso,
¿qué es la metacognición? El colega Iván nos dice que la respuesta es la metacognición. La A. ¿Es transferencia o es activación de saberes? A ver, cuando activamos los saberes previos, vamos a empezar a preguntar qué es un cuento, qué partes tiene el cuento, por qué se llama cuento, ¿no? Entonces, aquí no está haciendo eso la profesora. La profesora ha hecho que los chicos evidencien algunas narraciones donde hay algunos actores y que identifiquen las partes de esa narración y ha analizado con ellos un ejemplo de cómo hecha esa estructura se aplica en un cuento. Eso habría que subrayarlo. Dicha estructura se aplica en un cuento. Y a partir de eso, los estudiantes han comprobado esa estructura y la han verificado. Entonces, él les está distribuyendo otros textos narrativos para que cada estudiante, no en forma grupal, sino en forma individual, cada estudiante identifique las partes de la estructura. Entonces, aquí no está recogiendo saberes previos, sino está queriendo que se consolide el aprendizaje. ¿Y cómo se consolida el aprendizaje? A través de la metacognición o de la transferencia. Recordemos que la metacognición es un proceso en el cual el estudiante se da cuenta de sus procesos de aprendizaje, del estilo de aprendizaje a partir de una reflexión. Aquí no está reflexionando. Ha visto la estructura, la profesora la ha presentado, han comparado con otro, han comprendido y ahora tienen que aplicar en otro tipo de textos, tienen que transferir el aprendizaje. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Adelante. Muy bien, colegas. Entonces, como lo has dicho, Celita, hay un proceso de aprendió y ahora en otra situación, ¿no? Está aplicándolo en otra situación. Entonces, ahí viene el proceso de la transferencia que vamos a consolidar ahora en función a esta pregunta algunos aspectos importantes también. Muy bien, empezamos, Celita. Dentro del proceso Es- mismo del aprendizaje, hay hay varios aspectos que se deben de considerar, ¿no? Varios aspectos que se dan específicamente en el desarrollo de la sesión, en el desarrollo de eh, básicamente en el aprendizaje en sí, la operativización, como hemos dicho, donde se operativiza el hecho de plantear estrategias, de lograr el aprendizaje, es en la sesión, ¿sí? Un aspecto importante es la atención. ¿Qué logra la atención? Ahora nos hablan inclusive de pausas activas, ¿no? Lo menciona la norma para poder nuevamente concentrar la atención de los estudiantes. Está normado el hecho de desarrollar este proceso de las pausas activas, ¿no? Entonces, allí viene el proceso de la atención. La atención justamente es la concentración, ¿no? Eh, ¿A qué? En relación al enfoque del esfuerzo mental, ¿sí? ¿Qué hace el estudiante para volver a concentrar su atención, volver a concentrar, vamos a decir, en las actividades que va a desarrollar el maestro, ¿no? Entonces, esta atención puede ser selectiva, mudable o divisible. Selectiva porque es la capacidad de enfocar el esfuerzo mental en determinados estímulos con exclusión de otros. Mm, Entonces, ¿qué me va concentrando y qué no? Mudable, la capacidad de desplazar la concentración mental de un estímulo a otro. Miren cuán importante. Divisible, se puede sostener más de un foco de atención simultáneamente, ¿no? Entonces, se va dando eso donde.
En las estrategias presentadas, no. Se logra esto con las estrategias presentadas por el docente, ¿no? En el desarrollo de las actividades dentro de una sesión o dentro de una actividad que realice el maestro. Vamos, Elita. Muy bien. Como tú lo has dicho, la atención se tiene que dar de tres formas, ¿no? De manera selectiva, mudable o divisible. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que como ahora, por ejemplo, los estudiantes tienen un proceso de atención muy corto, debido a los diferentes estímulos que van teniendo dentro de dentro de los diferentes escenarios en los que se encuentran. Entonces, esta capacidad es limitada. Por lo tanto, para que sea un poco más amplia, tenemos que utilizar nuestros procesos cognitivos y hacer que para que podamos optimizar esos procesos cognitivos, nuestros estudiantes deben tener un control de los recursos cognitivos disponibles, ¿no? Porque es importantísimo que el estudiante sepa en qué momento enfocar su concentración, en qué momento hacer una atención selectiva, ¿no? Y hay que también seleccionar los diferentes estímulos que se dan frente a la información que vamos viendo. Como los estudiantes están todo el tiempo con el celular, viendo TikTok, viendo mensajitos cortos, en la televisión también vamos mirando un programa y va pasando después de unos minutos propaganda, hace que nuestra atención en ese instante varíe, porque solamente vamos a enfocar de manera selectiva lo que dice el TikTok, el mensajito corto del WhatsApp y lo que dice el mensaje de la televisión. O si escuchamos la radio, olvidamos la música, olvidamos y nos enfocamos en el mensajito principal que queremos hacer. Entonces, eso hace que hay una capacidad de desplazar la concentración mental de un estímulo a otro, mucho más en el TikTok que tiene luces, figuras llamativas, colores, ¿no? Y no se puede sostener más de un foco de atención de manera simultánea. Por ello es que nuestros estudiantes se concentran 5, 10, 15 minutos y luego están desconcentrados. Entonces aquí nosotros tenemos que recurrir a la motivación, recurrir al recojo de saberes previos para optimizar el proceso continuo. Recordemos que la motivación, la atención, son procesos auxiliares para el logro de un buen aprendizaje. Entonces hay que hacer que los chicos aprendan a gestionar sus recursos cognitivos disponibles y a saber seleccionar diferentes tipos de estímulos para lograr procesos de aprendizaje. Adelante, Ruth. En función de eso, tenemos justamente estrategias para mejorar la atención del estudiante, ¿no? Que el maestro debe conocer, que el maestro debe poner durante el desarrollo de las actividades para que el estudiante aprenda, ¿no? Si las estrategias no logran concentrar la atención, difícilmente se concentrará al estudiante, ¿no? En lo que se quiere o se pretende o el propósito que se tiene. Además, se está para este año, se está poniendo muchísima atención también en la parte emocional, ¿no? Como tema, como vamos a decir, como situación transversal para lograr el aprendizaje, ¿no? Debe haber una atención a la parte emocional del estudiante, va con ello esto de las pausas activas también. Entonces, lograr la atención selectiva de los estímulos para aprender, él debe lograr, ¿no? Seleccionar qué es importante y qué no es importante para su aprendizaje. Entonces, para ello debe aplicar un proceso de selección acompañado de un proceso, justamente, vamos a decir, de ver qué es lo que va a utilizar en su proceso.
qué le sirve, qué no le sirve, ¿no? Va relacionado también a la autonomía del estudiante. Va relacionado también al proceso de metacognición que va haciendo el estudiante. Entonces, focaliza los estímulos de aprendizaje de acuerdo a las actividades que se le presentan, ¿no? Concentra, o vamos a decir, debe concentrarse en los procesos más que en los resultados. Por eso es que debe tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué me permite aprender? Si no hago este proceso, no puedo continuar al siguiente. Codificar e interpretar para relacionar información con el propósito de aprendizaje, ¿no? En la pregunta había, por ejemplo, ¿qué ha hecho el maestro? Le ha presentado, ha trabajado con él, todo lo relacionado a las partes de la producción de texto, específicamente de un cuento, qué partes tiene, entonces él ha concentrado su atención y si vamos a tener resultados, justamente va a pasar lo que sucede en la pregunta, ¿no? Va a haber una transferencia, pero si no hay una transferencia, ¿no? Tendrá que el maestro fortalecer nuevamente, retroalimentar nuevamente al estudiante para que logre el proceso de aprendizaje. Codificar e interpretar para relacionar la información con el propósito de aprendizaje. Organizar un esquema u organizadores, ¿no? Vamos a hablar de sus procesos selectivos. Vamos, Celita. El currículum nacional también nos habla de la atención. Así es, Luz. Nos dice claramente que tenemos que tomar en cuenta la atención para promover el pensamiento complejo. ¿Y qué es lo que buscamos con con este desarrollo del pensamiento complejo? Es que los estudiantes tienen que ver la realidad como un mundo holístico, integrado, no de manera fragmentada, porque desde el enfoque de competencias queremos que los estudiantes empiecen a analizar la situación que van desafiando a partir de los retos que damos en las situaciones significativas o a partir de los problemas que vamos abordando. Pero ellos tienen que analizar esa situación, tienen que ver sus características, tienen que analizar las condiciones. ¿Por qué? Porque a partir de eso ellos pueden explicarse esas. Vamos. Bien. Entonces, indicamos de que la atención es un proceso auxiliar para poder lograr aprendizajes y que en el currículo nacional nos indica de que la atención tiene que ayudar a promover el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque a partir de que los estudiantes empiecen a desarrollar situaciones problemáticas desde su entorno, desde su contexto, entonces van a empezar a poder explicarse esas situaciones, a poder relacionar los materiales, a poder relacionar los medios con los cuales estamos trabajando, pero de manera focalizada. También es importantísimo que puedan aprender técnicas de comprensión. La comprensión lectora no solo es para el área de comunicación, se tiene que aprender a comprender textos en matemática, en personal social, en ciencia y ambiente, en todas las áreas vamos leyendo. Y entonces los chicos tienen que aprender técnicas de cómo comprender los textos, de cómo comprender una situación, porque luego van a transferir eso en su vida diaria. Y es importante en todo caso lograr esos niveles de comprensión, lograr también que comprendan la intertextualidad, la relación que existe entre un texto y otro texto, un párrafo y otro párrafo, una oración y otra oración. Es muy importante todo eso porque solo así se logra niveles complejos en el proceso de aprendizaje. Y cuando estos procesos de aprendizaje se contextualizan en una situación significativa, en un escenario, en el desarrollo de acciones
significativas para ellos, que sean de su propia realidad, entonces los aprendizajes son más efectivos. Y el proceso de atención es importantísimo saber desarrollarlo a partir de esas estrategias y técnicas que vamos desarrollando en el aula. Adelante, Ruth. Creo que desde las sesiones anteriores ya hemos estado utilizando algunos términos que se están considerando ahora, ¿no? En la atención hablamos del pensamiento complejo, ya lo hemos hablado, ¿no? Hemos hablado, vamos a decir, de la retroalimentación, de la metacognición. Entonces, todo ello como aspectos generales que se consideran justamente para el examen de conocimientos generales están allí, ¿no? Y ya los estamos retomando en estos temas que nos ayudan un poquito a organizar y comprender de mejor manera. Entonces, tenemos el aspecto que nos lleva, si el pensamiento, se desarrolla el pensamiento complejo, si estamos haciendo un conjunto de actividades para que el estudiante aprenda, vamos también con la recuperación y la transferencia, ¿no? Mm, eh, Recordemos que recuperar eh, todo lo que los estudiantes saben es para construir el aprendizaje. Si se construye el aprendizaje, entonces hay transferencia. Entonces, si aprendemos luego, no logramos recuperarla en el momento. O sea, si lo que aprendemos, no se logra recuperar en el momento, entonces nuestro aprendizaje no habrá sido eficaz. Entonces, nuestro aprendizaje no tiene que ser para el momento, ¿no? Tiene que ser para aplicarlo en otras situaciones. Los aprendizajes no se usan. Perdón, los aprendizajes que no se usan, los aprendizajes que no se refuerzan, los aprendizajes que no se retoman nuevamente, porque el recuperar los saberes es constante, ¿no? Yo terminé la sesión, para iniciar la otra, debo recuperar lo que aprendí la anterior, porque tiene continuidad, y debo aprender, ¿no? Recoger. Entonces, los que no se usan, los que no se van utilizando, se van olvidando con facilidad. Los que no se ponen en práctica, los que no se refuerzan, se van olvidando fácilmente, ¿no? Cuando aprendemos a utilizar el mismo conocimiento o habilidad en diversas situaciones, aumenta la posibilidad de transferirlo a nuevos contextos. Como voy a retomar la pregunta de la maestra. Si sus estudiantes aprendieron la estructura del texto, van a reconocer esa estructura en otros textos. Y además van a diferenciar la estructura del texto. Y además van a escribir ese tipo de textos. Entonces va habiendo una constante situación de lo que se aprende, ¿no? Y si se aprendió y quedó, vamos a decir, va a seguir en el proceso de transferirse y va a, en cualquier espacio que se le presente, cualquier tipo de texto, pues definitivamente va a haber un proceso de transferencia, ¿no? Muy bien, Celita. Cuando hablamos de recuperación y transferencia, estamos hablando de recuperación de saberes previos y de la aplicación del aprendizaje en otros contextos, en otros escenarios, en otros momentos, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo he aprendido y he aprendido de tal manera, de una manera significativa, entonces puedo retrotraer ese aprendizaje inmediatamente y recuperarlo como un saber previo cuando se requiera, ¿no? Y si lo he aprendido también de manera adecuada y he logrado aplicar ese aprendizaje en otros procesos, entonces me va a permitir construir un nuevo aprendizaje. Entonces, ¿qué se requiere para que el estudiante construya un nuevo conocimiento? Es importantísimo que se recupere antes de cualquier actividad de aprendizaje. Siempre nosotros hacemos el diagnóstico educativo, pero también
cuando empezamos una sesión, nosotros necesitamos anclar un aprendizaje en relación a sus saberes previos. Entonces, es necesario que el estudiante maneje sus habilidades cognitivas, tenga un bagaje de información, de conceptos, ideas, leyes, principios que le van a ayudar a entender y afrontar unos nuevos aprendizajes y sobre todo los diferentes retos que estamos planteando dentro de la situación significativa. Ahora, esos conocimientos que queremos que ellos lo tengan son los saberes previos y eso deben estar dados en diferentes campos de acción en los cuales el estudiante se va a desenvolver, ya sea en la matemática, ya sea en ciencias sociales, en conocimientos de comunicación, aspectos de convivencia, aspectos de cuidado del medio ambiente, aspectos de la tecnología y el mundo virtual, aspectos de la informática. ¿Por qué? Porque con todos esos saberes previos, él va a poder aplicar esos aprendizajes a otros contextos. Por otro lado, cuando relacione el saber previo con el nuevo conocimiento, va a empezar a desarrollar capacidades de manera más integradora. Va a unir, si sabía lo que es un cuento y sabe que la estructura del cuento es inicio, nudo, clímax y desenlace, cuando él lea otro cuento, igual va a recordar esas partes y va a ubicar esa estructura y está en condiciones de construir otros niveles de aprendizaje porque hoy encuentra esos elementos en un cuento, pero cuando pase a leer una novela, también va a encontrar ese mismo tipo de estructura, porque también es un texto narrativo. Y de tal manera que a partir de esa construcción del nuevo aprendizaje y encontrándole una funcionalidad del aprendizaje, él va a asumir su rol activo de estudiante de mejor manera. Entonces, el currículo nacional también nos habla sobre cómo debe ser ese proceso de recuperación de saberes previos y la transferencia de aprendizajes nuevos ya consolidados en una nueva estructura mental, en un nuevo esquema que le llamamos conocimientos, ¿no? Y aquí aplicamos mucho lo que dice Ausberg sobre procesos de andamiaje para la construcción del nuevo aprendizaje, que lo hemos visto ya de alguna manera antes, y que también hablamos sobre los saberes previos, que son diferentes a los saberes propios, ¿no? Del estudiante. Adelante. Muy bien, Salita, ahora tenemos, a ver, ya hemos recordado algunos aspectos, mucho hemos visto que en aspectos generales viene este tema de transferencia, ¿no? ¿Cómo lo aplica? ¿En qué otros espacios lo aprendido? Entonces, todos los aspectos generales los estamos considerando. Ahí va una pregunta, a ver, Celita, para los maestros. Lo leemos pausadamente y damos nuestras alternativas. Con paciencia, maestros, lo leemos. Les Así ayudamos es. en la pregunta para que ustedes logren la respuesta. En un A ver, momento, voy leyendo. ¿Me salta? ahí está. A ver. Dice, en un momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Esa parte ya no se está buscando, es en una sesión. Dice Sara, yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? Docente, ¿recuerdas lo que le sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Sara, sí, llovió durante varios días. El río se desbordó y muchas casas se inundaron. Docente, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron, las que estaban más cerca sí se dañaron? Sara, ah, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Docente, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia en las intervenciones de la docente?
no se evidencia. No está desarrollando saberes previos, no está generando conflicto cognitivo o no está promoviendo la transferencia de los aprendizajes. A ver, vamos a esperar que nos den una respuesta para poder seguir con el análisis, Ruth. ¿Alguien ya respondió? Creo el conflicto o sí. Ujú. Pero esperamos unos minutitos, una respuesta más. Tenemos dos respuestas. La colega Erika indica el inciso C, el colega Gregorio indica el inciso B. Bien, ya podemos responder, creo, Silita. Ujú. A ver, cuando Sara indica yo creo que si llueve, habrá muchas inundaciones y no hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? Es una pregunta y una afirmación que está haciendo ella. Frente a eso, la maestra, ¿qué está haciendo? Le está haciendo una pregunta con la cual le está haciendo recordar lo que sucedió el año pasado. Le dice, ¿recuerda lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte? Ah, Sara dice, sí, llovió durante varios días, el río secó. Allí la maestra está recogiendo un saber previo, una experiencia previa, ¿no es cierto? Algo que aprendió de lo que sucedió el año pasado. Luego la docente dice, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca se dañaron? Aquí la colega le está planteando una pregunta, pero es una pregunta que le dice, ¿y por qué crees que si llovió? ¿Por qué las casas que estaban más lejos no se inundaron? Le está haciendo un reto, le está planteando un conflicto cognitivo. Sara dice, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Desde su experiencia, Sara está sacando una respuesta. Entonces dice, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo dice, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia en la intervención de la docente? ¿No ha recogido saberes previos? Hemos visto que sí, ha recogido la experiencia previa cuando le dice, ¿recuerdas lo que sucedió? Ajá. ¿Generó el conflicto cognitivo? ¿Por qué crees que sí llovió en toda la localidad? Sí. Lo que no se evidencia es que todavía no está promoviendo la transferencia del aprendizaje. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, ¿no? Porque la pregunta es, no se evidencia. Esa palabrita clave no se evidencia, es que quizás la que nos ha confundido, ¿no? Todavía va a seguir la profesora y de qué depende que ocurra un desastre, sacará las causas, sacará las consecuencias y ahí recién va a promover la transferencia del aprendizaje con medidas de prevención, ¿no? Muy bien, adelante, Ruth. Muy bien, Celita. Yo creo que mm, bueno, hay el aviso de que se va a ir en nuestra reunión, entonces para decirles a los maestros que vuelvan a ingresar. No sé qué ha pasado.
con, con nuestro Zoom. Bueno, maestros, entonces, importante hacer una buena lectura y poner atención en estas palabras que lo estamos incidiendo. Si esta palabra no estuviera, ¿no? De las siguientes acciones se evidencia en las intervenciones de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones se evidencia? Se evidencia el conflicto cognitivo, se evidencia el recojo del saber previo. ¿Qué nos evidencia el proceso de transferencia? Entonces, ha cambiado todita, vamos a decir, las respuestas que hemos dado, la palabra no. Entonces tenemos que poner mucha atención. Ya estamos viendo bastante no, bastante cuál es la pregunta más o la respuesta más pertinente. Todas pueden ser pertinentes, pero dentro de todas esas tres, que generalmente el ministerio nos pone tres alternativas, una de ellas es la más pertinente. Otras preguntas, la menos pertinente. Entonces, pongamos atención en esos detalles. Muy bien, Celita. El andamiaje, otro tema importante. El andamiaje, ¿no? Ya hubo transferencia. Ahora vamos, el andamiaje puede definirse como un proceso de aprendizaje de forma guiada. Consiste en construir estructuras cognitivas con el objetivo de lograr habilidades, ¿no? Que de forma autónoma serán imposibles de aprender. Por eso el rol del maestro, ¿no? De mediador. Se refiere a un grupo de ayudas, información y orientaciones que el individuo recibe a medida que se desarrolla intelectualmente. El maestro va dando algunos alcances para lograr este proceso. Las ayudas permiten el acceso de aprendizaje de cosas nuevas y colaboran con el crecimiento intelectual, ¿no? Las actividades deben ser progresivas para lograr esta mediación. Entonces, si hablamos de Vygotsky, que nos habla de las zonas de desarrollo, en la zona el rol del maestro es mediador y se va dando estas ayudas. Muchas veces no solamente el maestro, hablamos también de todos aquellos que pueden proponer o pueden posibilitar ese proceso de mediación. Pueden ser estudiantes, ¿no? Entre ellos. Puede ser mm, personajes que pueden participar en las sesiones para lograr el aprendizaje. Entonces, este rol mediador es justamente el proponer actividades para que él aprenda. Entonces, el rol, claro, importantísimo es del maestro porque la mayor parte de actividades lo desarrolla él. Celita. Bien, entonces el andamiaje tiene varias formas de construcción dependiendo de a qué tipo de pedagogía vamos acudiendo. Y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del aprendizaje por descubrimiento, Brunner nos va diciendo que no se trata de resolver los problemas que se le va dando al estudiante, sino de que el estudiante pueda contar con una cantidad de recursos materiales, medios, que le permitan resolver justamente los problemas, de tal manera que así pueda transferir el aprendizaje, también pueda construir nuevas estructuras de conocimiento cada vez más ligadas al nivel superior de pensamiento, ¿no? Ahí vemos en el ejemplo un andamio que está justamente al costado de un ladrillo. Y cuando hablamos de andamiaje, recordemos esta figurita del andamio. El andamio va subiendo
la escalera grada a grada conforme queremos llegar a un lugar adecuado de ese muro. Pero para subir de una grada a otra grada, de una plataforma a otra plataforma, tiene que haber saberes previos que lo sostengan. Entonces, si yo quiero construir la habilidad de montar una bicicleta, primero tengo que enseñarle al estudiante qué es una bicicleta. Segundo, tendré que motivarle a que aprenda la bicicleta. ¿Para qué va a aprender? ¿Por qué va a aprender? Tercero, tendrá que conocer las partes de la bicicleta. Si antes miraba la bicicleta de lejos y si ya lo conocía antes y lo reconoce, esa es parte de su saber previo. Pero cuando ya lo conoce y empieza a saber dónde está el timón, dónde están los pedales, dónde está el freno, entonces cada elemento que está conociendo se va a convertir en un saber previo que va a ir subiendo esa escalerita hasta llegar a un conocimiento más amplio, de darse cuenta que la bicicleta es un medio de transporte ligero, pero que en algunos casos tiene elementos como motor o como simplemente la acción física de mover los pedales, ¿no? Y que van relacionadas con una cadena, el movimiento de las llantas, el timón, va a tener que saber qué cosa es equilibrio, se caerá 1000 veces practicando, pero en esas caídas él va aprendiendo y cada cosa que va aprendiendo es ese tipo de andamio que se va construyendo, de andamiaje de conocimientos, que lo va a llevar al aprendizaje y finalmente va a llegar a consolidar su aprendizaje cuando sepa montar mirando adelante, atrás, a los costados, un poquito más complejo cuando empiece a montar sin sostenerse con las dos manos, quizás solo con una mano, con la otra mano sea capaz de saludar. Un poquito más elevado el aprendizaje, si en lugar de montar la bicicleta empieza a trabajar, a manejar esos monociclos que se ven en los circos, ¿no? O empieza a participar en campeonatos de carreras de bicicletas. Necesita mayores conocimientos que los va a ir transfiriendo, pero lo importante es que va construyendo estructuras de conocimientos más elaboradas que les permitan transferir lo que conoce a otras situaciones de aprendizaje, con más seguridad, con más dominio del manejo, con mayor equilibrio, pero todo eso ha sido un proceso de ir de un pequeño saber previo ahí que ahora se convierten en saberes previos, porque cuando quiera aprender a montar una moto, lo de la bicicleta ya es un saber previo bastante complejo, pero cada vez queremos que llegue a un nivel más alto, ¿no? Entonces, Brunner dice, se aprende haciendo, pero para ello hay que darle todos los materiales, hay que darle todo tipo de recursos para que pueda transferir ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es el andamiaje para Bruno, ir aprendiendo haciendo las cosas. Adelante, Ruth. Para Vygotsky, Celita, que nos habla Así es, justamente de las zonas de desarrollo, ¿no? Que ya lo hemos mencionado también. Él habla de este trabajo cognitivo implicado en la resolución de problemas, en la ayuda, ¿no? Al estudiante, tanto en el plano interpsicológico social como el intrapsicológico individual, porque habla de la teoría sociocultural. Entonces, el aprendiz, el estudiante, es parte también de un grupo social, mm, tienes una estructura social donde también aprende, ¿no? Entonces está hablando del estudiante y está hablando de su espacio social. Entonces requiere, como dice, y ya lo hemos mencionado,
de una persona y requiere de la persona que va a aprender una conducta activa y comprometida. Necesita justamente de este mediador. Y si vemos nosotros el gráfico, no solamente es el maestro, tiene vamos a decir, gran importancia el rol del maestro, pero también puede ser, vamos a decir, puede ser considerado entre los mismos estudiantes, ellos mismos pueden asumir ese rol mediador, ¿no? Allí tenemos a un niño, por ejemplo, que ayuda, dice que este rol mediador también lo pueden hacer sus pares, ¿no? Entonces, este proceso de andamiaje considera el andamiaje adaptativo y el andamiaje colectivo. Celita, Sinus. Sí, es importante para Vygotsky que se tenga en cuenta esos dos tipos de andamiaje. ¿Cuándo se llama andamiaje adaptativo? Cuando hay una persona, un tutor, que medie en ese proceso de aprendizaje y que ayude a ir adaptando poco a poco sus procesos de aprendizaje hasta que el estudiante logre autorregularlo y cada vez se convierta más autónomo. O también es importante para este proceso de andamiaje adaptativo que el estudiante tenga una meta hacia dónde quiere llegar. Y en este caso son los estándares a los que queremos nosotros alcanzar y el tutor puede ser el docente, quien va a ir mediando, quien va a ir adaptándole a estudiantes situaciones de aprendizaje para que el estudiante cada vez pueda autorregular mucho su proceso de aprendizaje y se dé cuenta de su estilo, su ritmo, también autorregule sus emociones. En el andamiaje colectivo hay una interacción entre un adulto con el estudiante, que puede ser profesor, que puede ser este mismo papá. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta, según los estudios que ha hecho Vygotsky, que el andamiaje colectivo se puede dar en la interacción entre los estudiantes. Por eso es que trabajamos los trabajos en equipo, trabajos en grupo, donde se presentan interacciones entre pares, entre ellos, porque es a través del recojo de los saberes previos de ellos que también se va construyendo procesos de aprendizaje en las cuales se van a ir haciendo construcciones de manera colectiva por procesos de andamiaje. Entonces es muy importante esta diferenciación, porque una situación es cuando se hace un aprendizaje individual y otra situación es cuando se hace un aprendizaje colectivo. En ambos hay procesos de andamiaje en las cuales relacionamos saberes previos con los nuevos conocimientos. Sin embargo, en ambos se requiere también de un tutor, una guía. La diferencia está en que en el andamiaje adaptativo, el estudiante va a ir regulando su propio aprendizaje junto con el tutor. En cambio, en el andamiaje colectivo va a ir aprendiendo a partir de la interacción que realice con sus propios compañeros. Adelante. Entonces, también consideramos este aspecto importante que son las condiciones para lograr el andamiaje, ¿no? Hemos hablado del estudiante, hemos hablado del mediador, que puede ser el maestro, que puede ser su par, o que puede también ser, vamos, mm, otras personas que contribuyen al aprendizaje, ¿no? Entonces, las condiciones, el estudiante, nuestro alumno, debe involucrarse en la actividad. Las actividades, las estrategias propuestas deben involucrar al estudiante en la actividad, ¿no? Es imprescindible que haga aportes personales. La actividad debe adecuarse a su nivel. Entonces, allí va el rol del maestro, allí va las estrategias que se propongan, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de que el alumno se involucre? ¿Quién le va a despertar el interés? ¿Quién va a recoger su saber previo? ¿Quién lo va a motivar? El maestro. Entonces, el estudiante es parte importante de la actividad, debe involucrarse, pero quien debe mediar para que se involucre en esta actividad son justamente las actividades propuestas
y tienen que ser de acuerdo a su nivel, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? La otra condición, la importancia de la adecuación y el reto, ¿no? La actividad debe ser adecuada para el nivel del estudiante. También debe aportarle un reto que le permita progresar. Las actividades tienen que ser retadoras. La otra condición, el desarrollo de un aprendizaje estructurado, ¿no? Ahí va, ya en algún momento hemos mencionado lo relacionado a la planificación, la programación de actividades. Entonces, estas actividades no son de un momento a otro. En las anteriores diapositivas hemos visto que este proceso de, de construir el aprendizaje debe considerar actividades propuestas que me permitan enlazar la una con la otra, ¿no? Entonces, va recogiendo el saber el maestro y va enlazando con el otro aprendizaje. Recoge y va enlazando con el otro aprendizaje. Entonces, las actividades deben estar bien organizadas, ¿no? Que proporcionen justamente el desarrollo y progreso del estudiante, no de forma impuesta, sino de forma natural. La otra condición, la intervención del guía, ¿no? Lo relacionamos con el maestro, pero es la persona que guía el andamiaje, es la persona que va a actuar como un colaborador guiando al estudiante, ¿no? Se debe hacer mediante la interacción donde la comunicación sea fluida, donde la comunicación despierte el interés. Entonces, miren cuán importante es el rol de cada uno, del mismo estudiante, ¿no? Las actividades deben ser retadoras, debe estar estructurado, organizado. Todo el trabajo que se desarrolle con el estudiante debe estar organizado justamente para darnos cuenta, si somos los maestros, los mediadores, qué actividades los motivan, qué actividades los concentran, qué actividades van a lograr aprendizajes, ¿no? Entonces, allí va el rol tan importante y allí está la intervención del maestro que es el guía. Muy bien, hemos repasado, Celita, la atención, cuán importante es lograr la atención y justamente logramos la atención cuando se asume este rol mediador con responsabilidad, proponiendo siempre estrategias retadoras, ¿no? Se logra, si el estudiante aprende, se logra la transferencia, ¿sí? Y cómo vamos logrando el aprendizaje es justamente este es el aspecto del andamiaje, ¿no? Bien, rol importante del maestro. Vayamos a esta preguntita, Celita. Ok. A ver, vamos a dar la lectura a la pregunta y los colegas nos dirán cuál es la respuesta. Una docente está desarrollando una sesión sobre la creación del hombre. Dato muy importante que habría que resaltar. Sesión, creación del hombre. Por ello, pidió a los estudiantes que lean el relato de la creación del Génesis. Después de la lectura, un estudiante comenta lo siguiente. Muy bien, ahí es importante resaltar Génesis porque es el primer libro y es el libro que habla de la creación. ¿Qué es lo que comenta el estudiante? Pensaba que la frase creado a imagen y semejanza significaba que el hombre era igual a Dios físicamente. Pero acabo de leer en el Génesis que Dios es espíritu, no cuerpo. Entonces, si no nos parecemos físicamente a Él, ¿qué significa creado a imagen y semejanza? ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en el comentario del estudiante? Activación de saberes previos, conflicto cognitivo o transferencia. A ver, esperamos las respuestas de los colegas. Yo veo que ya han respondido, o es el anterior.
Sí, hay una respuesta, la colega Erika nos dice el inciso B. En la pregunta es importante remarcar cuál es el principal proceso que se evidencia, ¿no? Recuerden que son procesos que se van dando en la sesión de aprendizaje. Por eso al inicio se remarca en una sesión. Están hablando sobre la creación, están leyendo el texto de Génesis. La estudiante se da cuenta desde sus saberes previos, nos dice que ella pensaba que la frase creada a imagen o semejanza significaba que el hombre era igual a Dios físicamente. Pero cuando empieza a leer Génesis se da cuenta que Dios es espíritu, no cuerpo. Entonces, su saber previo se ve ahí un poco en desequilibrio, entra en una disonancia. ¿Cómo es eso? Pensé que era igual a Dios físicamente, pero ahora me dice que Dios es espíritu. Entonces, cuando se presenta esa disonancia, cuando no hay un equilibrio entre el saber previo que ella consideraba que éramos igual a Dios físicamente, con el nuevo conocimiento en el cual dice que Dios es espíritu, ¿qué está generándose en este instante a partir de sus saberes previos? ¿Qué se está generando? Hay una pregunta. Entonces, si no nos parecemos físicamente, ¿qué significa creado a imagen y semejanza? Ah, se está planteando un conflicto cognitivo. Y el conflicto surge en la relación de sus saberes previos con el nuevo conocimiento que está tomando, ¿no? Entonces, muy bien, colega Berta, colega Misael, colega Alicia, colega Julie. La respuesta correcta es el inciso B. Muy bien, felicitaciones, colegas. Adelante, Ruth. Muy bien, Celita. Creo que en el proceso de lectura que se hace está la respuesta, ¿no? O sea, no son, si ponemos la atención, si consideramos, si le damos el tiempo, miren, en unos minutos el tiempo adecuado para poder leer y analizar pausadamente, es que encontramos la misma respuesta en la misma pregunta, ¿no? Primero, pensaba, creado imagen, entonces ha sido pausadamente analizando con ellos y la pregunta que se hace es, ¿qué significa entonces? Ah, ya vemos, ya recogió, ya se visual el saber previo. Entonces, la actividad ya no es la activación del saber previo, sino el conflicto cognitivo. Entonces, pongamos mucha atención a esos detalles, colegas. Muchos hemos visto en muchos cursos también, es como encontrarle, vamos a decir, el truco para poder responder la pregunta. Y la respuesta estamos viendo que está justamente en el análisis adecuado que se hace de la pregunta y resaltando estos detalles importantes. ¿De acuerdo? Muy bien, maestros. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a analizar entonces. En el aula del cuarto grado, la docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Qué interesante ese tema, ¿no? Cuarto grado. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente: si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? ¿Qué busca la docente principalmente con su intervención? A, generar conflicto cognitivo.
B, recoger saberes previos, C, brindar andamiaje. Ya tenemos algunas respuestas, Celita. Ya tenemos otra respuesta. La A. Bien, entonces tenemos Más respuestas en relación a la A. ok, perfecto. A ver, están hablando de la relación de la ciencia con la fe. Entonces, cuando comentan que la fe y la ciencia se contradicen, porque la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón, entonces la profesora les dice, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que la contradiga? ¿Qué está haciendo? ¿Está queriendo recoger saberes previos o está generándoles un conflicto cognitivo? Porque la mayoría de los que nos han contestado están en que la respuesta es la A y uno que otro que dice que es la B. ¿Qué hemos dicho que es saberes previos? Saberes previos es lo que ellos ya saben, ¿no? Y lo que ellos saben es que la fe y la ciencia se contradicen. Y lo que ellos saben es que la fe se basa en lo espiritual y la ciencia apela a la razón, porque eso nos está diciendo arriba. Cuando conversan entre fe y ciencia, algunos estudiantes comentan que la fe y la ciencia se contradicen. Ese es un saber previo. Mientras que la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela, ese es su saber previo. Ya están diciendo sus saberes previos. La profesora volvería a preguntar nuevamente saberes previos. La profesora cuando les plantea, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Les está creando un conflicto cognitivo para que ellos respondan, por qué tienen que dar una razón, tienen que argumentar, porque ya recogió sus saberes previos antes, ¿no? Entonces la respuesta correcta es justamente generar el conflicto. Obviamente que a partir de ello va a brindar un andamiaje en sus respuestas, pero ojo, el proceso de andamiaje se va a ir viendo cuando aprendan el nuevo conocimiento. ¿Ok? Muy bien, adelante. Adelante, Ruth. Bien, Celita, estamos repasando aspectos generales. Volvemos a repetir. La respuesta está eh, mm, en la lectura adecuada que hagamos de la pregunta, ¿no? No está en si recordamos, por eso estamos repasando estos aspectos importantes de qué es el saber previo, qué es el conflicto, ¿no? Qué es el andamiaje. Entonces, acá ya se pone en práctica. Entonces, nosotros podemos responder la pregunta desde el análisis justamente, o responder, vamos a decir, desde el análisis de la pregunta. Ahí está el truco, ¿no? Vamos a decirlo así. Bien, hemos ya trabajado la anterior semana aspectos importantes, vamos a retomarlos también en relación a las áreas. Ya empezamos también nuestro repaso de las áreas. Vamos a ir un poco, Celita, empezamos por ciencia y tecnología, ¿te parece?
Excelente, Ruth. Vamos. Muy bien. Para nosotros entender, colegas, el área, y ustedes, nosotros, el trabajo de los maestros de primaria es arduo porque es el maestro que conoce todas las áreas, ¿no? Por eso se hace un poco, se conflictúa también este proceso de los exámenes, ¿no? Porque las preguntas son hacia todas las áreas, ¿no? No nos dicen si es para primaria, el maestro solo debe conocer los temas de primaria, no, debe conocer todas las áreas y eso es, pues, es bastante. Entonces, para nosotros un poco empoderarnos de cada una de las áreas, es importante conocer el enfoque del área, el propósito que tiene cada área. Porque si no conocemos cuál es su enfoque, qué propósito tiene cada área, recordamos bien cada una de las competencias y sus capacidades, cuando trabajamos área, pues se nos conflictúa un poco más. Muy bien, entonces vamos a empezar y luego continuamos con la otra área. Estamos hablando el enfoque del área de ciencia y tecnología, ¿no? Esta área, su enfoque es la indagación científica, la alfabetización científica y tecnológica, que refiere básicamente al construir y reconstruir su conocimiento, comprender a la ciencia como un proceso, ¿no? Y producto, y aplicar conocimientos científicos para la toma de decisiones. Entonces, a eso nos lleva utilizar el lenguaje científico, ¿no? Entonces, este enfoque dice, indagación. Nuestros alumnos tienen que hacer investigación, tienen que construir conocimiento, comprensión de la ciencia, ¿para qué? Como proceso y producto, aplicar los conocimientos científicos para la toma de decisiones. Tiene una explicación científica lo que sucede en la naturaleza. Entonces, no puede nuestro estudiante hablar de supuestos. Él tiene que motivarse a investigar, ¿sí? El tema de salud dice que es importante que nuestro sistema inmunológico esté equilibrado para que estemos bien de salud. Muy bien. ¿Y qué es el sistema inmunológico? ¿Y dónde está el sistema inmunológico? Me ha dicho mi mamá que desde mis abuelos que tenemos que tomar ciertos mates porque ellos nos cuidan de resfriarnos. Ah, muy bien. Ha empezado por allí el aprendizaje, pero se tiene que dar una explicación científica por qué esos mates que está consumiendo le hacen bien. ¿Qué componentes tendrá? Entonces, ya solamente da respuesta a lo que se presenta en el diario vivir del estudiante, ¿no? Entonces, el currículo nacional nos muestra el enfoque de ciencia y tecnología. Indagar científicamente es conocer, comprender, usar los procedimientos de la ciencia para construir conocimientos, y la alfabetización científica y tecnológica implica que los estudiantes usen ese conocimiento. Ya lo hemos dicho con un ejemplo. Y recordamos también sus competencias, ¿no? Las competencias del área de ciencia y tecnología explica el mundo científico, el mundo físico, basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y, y nuestras responsabilidades en el cuidado del ambiente. Acá tiene dos capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, ¿no? Entonces, comprende y usa conocimientos. Es importante entonces que él aprenda conocimientos, que él maneje conocimientos. ¿Sí? ¿Para qué? Para fundamentar. Justamente evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico.
allí va la pregunta. Lo que aprende, ¿para qué sirve, no? Tiene que dar una explicación. Vuelvo a repetir. Si yo sé que, por ejemplo, el sistema inmunológico está formado por los glóbulos blancos y estos hay una cierta cantidad que debe tener el organismo, pues justamente hay ciertos alimentos que van a posibilitar eso. Entonces ahora, sí. ¿Y por qué es importante el sistema inmunológico? El estudiante dirá, el sistema inmunológico es importante porque protege al organismo de los seres, de los microorganismos patógenos, ¿no? Y este sistema inmunológico está formado por los glóbulos blancos. Es importante que el sistema inmunológico esté equilibrado, que haya la cantidad suficiente de, de los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué está haciendo? No solo comprendiendo, no le estamos preguntando qué son los glóbulos blancos, qué es el sistema inmunológico. No. Ahora, si tienes ¿cómo vamos a fortalecer ese sistema inmunológico? ¿Qué función tiene en el organismo? Allí va justamente el proceso de comprender y evaluar, ¿no? Muy bien. La otra competencia es el indagar mediante métodos científicos para construir conocimiento. Esta competencia tiene 5 capacidades. Problematiza situaciones, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos, evalúa y comunica procesos y los resultados de su indagación. Muy bien. Esta competencia, para decir que se ha logrado esta competencia, el estudiante tiene que pasar por estas 5 capacidades. ¿Sí? Entonces, el rol de mediador del maestro va a ser, tenemos que hacer que logre ubicar situaciones problemáticas para poder indagar sobre ellas. Todo ya está descubierto, mentira, hay preguntas importantes que el estudiante se puede hacer para empezar a buscar respuestas. Muy bien, desde inicial, primaria en este caso. Diseña estrategias para hacer indagación. Hemos ubicado que hay un problema. ¿Sí? Las plantas que tenemos en el aula se han marchitado. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? ¿Listo? Entonces, luego proponemos, diseñamos estrategias para hacer la indagación. O sea, tienen que hacer una indagación los estudiantes para poder pasar por estas 5 capacidades y finalmente comunicar sus resultados. Muchas de las preguntas es justamente todo un proceso en relación a la competencia indaga. Nos muestran incluso los ejemplos del proceso de indagación, de las estrategias presentadas para el proceso de indagación. Entonces, nuestros estudiantes también en el proceso de desarrollo de la competencia, el maestro tiene que hacer que vivencien cada una de estas capacidades. La otra competencia es diseña y construye soluciones tecnológicas. Va muy relacionado, ya está en pie las directivas de los concursos, ¿no? Va muy relacionado a Eureka. La mayor parte de investigaciones, la mayor parte de proyectos presentados va en relación a diseño y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces, si nosotros trabajáramos, determina una alternativa de solución, diseña una alternativa, implementa la alternativa de solución, evalúa y comunica, desde un principio, pues el estudiante se hace un ejercicio constante. Acá no hay, dentro de las competencias, indaga y diseña, no hay de que no, de problematiza, me voy a generar y registra datos. No, tienen que pasar por cada una de las capacidades. Tienen que movilizarse cada una de las capacidades en cada una de las competencias. Igual, y son secuenciales.
indaga mediante métodos científicos, diseña sus, sus competencias, perdón, sus capacidades son, termino la primera, continúo la segunda y así, ¿no? Entonces, son competencias que se van a lograr cuando se proponga estrategias para que ellos vivencien cada una de las capacidades. Estrategias para que ellos determinen una alternativa. Busco la problemática. Determino la solución tecnológica en función de ese problema. Diseño la alternativa. Implemento la alternativa y evalúo y comunico. Entonces, cada una de las competencias se desarrollan a partir de la movilización de las capacidades, de todas sus capacidades, ¿sí? Y de estas capacidades se desprenden sus desempeños, ¿sí? La competencia indaga tiene 5 capacidades, solo va a tener 5 desempeños. La competencia diseña y construye de igual manera. Tienes 4 capacidades, va a tener 4 desempeños que permitan el logro de cada una de estas capacidades. En cambio, en él explica, él comprende en el currículo nacional de secundaria, pues, en donde hay mayor cantidad de desempeños, es en la competencia explica. En cambio, en indaga y en diseña, no, solamente 5 capacidades, 5 desempeños. 4 capacidades en diseña, 4 desempeños. Muy bien, entonces es importante considerar esta información. Vamos con esta preguntita desde el área. Lorelita, bien. A ver, Vean la siguiente, Lorelita, sí, tu sí, audio seguro. Leemos la preguntita nada más. ok. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 81, 82 y 83. Esta es una pregunta de la prueba y viene en ese sentido con varias preguntas, pero tiene una sola situación. Entonces hay que tener una estrategia de solución para este tipo de preguntas. Hay que leer bien la situación y luego leer las preguntas que están planteando y a partir de ello da respuesta. Entonces la pregunta 81 viene junto con la situación y eso nos ayuda, pero la pregunta 82 ya no se repite la situación ni la 83, entonces hay que volver a leer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación? Dice, durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que expliquen cómo creen que se realizan los procesos de respiración y fotosíntesis en las plantas. 81. La situación es esa, ¿no? La pregunta 81. A continuación se muestra la respuesta de un estudiante. Ahí tenemos una imagen donde habla sobre la respiración y la fotosíntesis. Ha dibujado una planta con algunas características que se ven en el proceso de respiración y el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis está marcada por la presencia del sol y la respiración por la presencia de la luna y la noche. También está determinando cuáles son los elementos que se producen en el día y en la noche, que corresponden al proceso de la fotosíntesis y de la respiración. Y también nos está indicando en las raíces de que se nutre, ¿no? La planta. Las plantas utilizan la luz solar para hacer fotosíntesis y respiran solo de noche. Esa es la conclusión a la que ha llegado este estudiante. La pregunta, ¿cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? A, creer que las plantas solo respiran de noche. B, creer que para que realice la fotosíntesis se requiere únicamente luz solar. C, creer que tanto en la fotosíntesis como en la respiración existe un intercambio de gases. Muy bien, analizamos todo y marcamos la respuesta que consideramos correcta.
Tenemos la respuesta B, C. Nos están La indicando respuesta, en Cruz, la colega Betty y la colega Erika, que la respuesta es el inciso A. Igual, la colega Judy, la colega Luz, todos consideran que la respuesta es el inciso A. muy bien, maestro. Entonces, durante el desarrollo de la sesión, dice, a la característica lo remarcamos nuevamente, Celita, que el ministerio tiene preguntas donde una misma situación sirve para resolver a veces hasta 5 respuestas, 5 preguntas, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención a la situación. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que expliquen cómo se creen que se realiza el proceso de la fotosíntesis. Y tenemos el gráfico y ha dividido que la fotosíntesis tiene dos procesos. Perdón, que la planta realiza dos procesos. Muy bien, se da el proceso de respiración y para el estudiante esta es la respuesta, ¿no? Y pone abajo el estudiante, las plantas utilizan la luz solar para hacer fotosíntesis. Está bien, ¿no? Y respiran solo de noche. Tendríamos que considerar y recordar justamente este aspecto. ¿Cuál de es el error que se evidencia en la respuesta? Muchas preguntas del ministerio en relación a ciencia y tecnología van, ¿cuál es el error? Entonces, ¿creer que las plantas solo respiran de noche? A ver, ¿creer que para que se realice la fotosíntesis se requiere únicamente la luz? ¿Sí? ¿Creer que tanto en la fotosíntesis como en la respiración existe un intercambio de gases? ¿Sí? Ahí, estamos hablando de la respuesta. Acá, creer que para que se realice la fotosíntesis se requiere únicamente la luz. A ver, veamos la respuesta del estudiante. Respiración, fotosíntesis. Y lo remarca. Las plantas utilizan la luz solar para hacer fotosíntesis, ¿no? Y respiran solo de noche. La luz solar para la fotosíntesis, sí. Sí utiliza la luz solar para la fotosíntesis. ¿Y respiran solo de noche? Las plantas, si hacemos y recordamos el proceso de fotosíntesis, no solo respiran de noche, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error del estudiante en su respuesta? Justamente creer que las plantas solo respiran de noche. Entonces, recordamos, pues, la respiración y la fotosíntesis se dan, ¿no? Entonces, no solamente en la noche, sino es permanente el proceso de respiración que realiza la planta. Y el estudiante ha considerado, absorbe anhídrido oxígeno y elimina anhídrido carbónico. En el día, absorbe anhídrido carbónico y elimina oxígeno. Pero en relación a la pregunta en sí, está remarcando en la parte baja la respuesta del estudiante. ¿Las plantas utilizan la luz solar para...? Sí, pues no es el error, ¿no? Respiran solo de noche sería el error. Muy bien, maestros, por el análisis. La siguiente pregunta es, las siguientes dos preguntas, porque son la 81, 82, 83. La 82 dice, otra estudiante realiza el siguiente comentario en función a la fotosíntesis, ¿no? Que es la situación. El otro comentario es, las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Todas las plantas realizan este proceso tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno. ¿Cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? Otro error. A ver, veamos. Lean la respuesta y esperamos sus respuestas.
También la respuesta. Sí, Ruth, ya llegaron las respuestas. Ya. Nos dice el inciso C, también el inciso A. ¿Cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? Las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Todas las plantas realizan este proceso tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno. A ver, ¿cuál es el error? Veamos la respuesta. Veamos el comentario. Dice, las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. ¿Es errónea esa parte? Ponemos atención al comentario. Todas las plantas realizan este proceso tomando dióxido. ¿Eso es verdad o no? La fotosíntesis la realizan las plantas y este proceso es tomar el dióxido de carbono y producir oxígeno. ¿Es verdad, verdad? Ratifico verdad. El comentario, esta parte del comentario es verdad. Ahora analicemos la otra parte. Las Hay otra plantas son los... respuesta, Ruth. Hay otras respuestas que dicen que es el inciso B. Están entre las tres respuestas. Adelante, Ruth. Veamos entonces. En el comentario del estudiante, analicemos qué es verdad. Todas las plantas realizan el proceso tomando el dióxido de carbono y produciendo oxígeno. Sí, ese es el proceso de la fotosíntesis. No es erróneo ese comentario. Vamos a ver la otra parte. Las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. ¿Sí? De hecho, nos dicen que hay error en su comentario. Por eso estamos haciendo ese análisis. ¿Qué de su comentario es erróneo? Es verdad que todas las plantas realizan la fotosíntesis tomando el dióxido de carbono y produciendo oxígeno. Eso es verdad. Entonces, ¿dónde está el error? Que las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Entonces, creer que las plantas son, creer que todas las plantas realizan fotosíntesis, creer que las plantas son las únicas que realizan fotosíntesis. A ver, ¿todas las plantas realizan fotosíntesis? Sí, todas las plantas realizan fotosíntesis. ¿Sí? Pero acá el estudiante está diciendo, las plantas son los únicos seres. ¿Serán los únicos seres que realizan fotosíntesis? La alternativa C la descartamos, de hecho, porque creer que todas las plantas liberan oxígeno en la fotosíntesis. No, eso es verdad, no es creer, ¿no? Está afirmando con el comentario que hace el estudiante. Entonces, esa se aleja muchísimo de nuestra pregunta. Creer que las plantas son luz, ya. El estudiante, su error es, las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Entonces, ¿qué cree? Que las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Y pregunto yo, ¿las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis? Recordemos los 5 reinos. Reino morina, reino protista, reino fungi, animales, plantas y animales. ¿Sí? Uno de los reinos es las plantas. ¿Sí? Entonces, ¿y las algas verde-azules dónde están? ¿Consideradas en el reino plantae? No, ¿no? Entonces, no son los únicos seres. Entonces, ¿dónde está el error? Creer que las plantas son las únicas que realizan fotosíntesis. Entonces, allí está el error. Y responde a este error. Este es el error. Ese es el error. Muy bien, Ruth. Entonces ¿Vale? felicitamos a los colegas que han puesto como respuesta el inciso B, ¿verdad? Muy bien, vamos a la otra pregunta, Celita, que es en relación a la misma situación. Así es.
Es bueno recordar cuál es la situación antes de leer la pregunta. Por favor, si pudiéramos volver a la situación para tener más claridad en la pregunta. La situación dice, durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que expliquen cómo creen que se realizan los procesos de respiración y fotosíntesis en las plantas. Vamos a la pregunta 83. En la pregunta 83 dice, otro estudiante comenta lo siguiente. Las plantas hacen fotosíntesis para limpiar el aire. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee el docente para que el estudiante reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? A ver, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente? Ahí está la palabrita clave que plantee el docente para que el estudiante reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario. Entonces, decir que las plantas hacen fotosíntesis para limpiar el aire es un error que está evidenciándose en el comentario. A. ¿Qué pasaría si seguimos talando árboles en las ciudades con mucha población? ¿Por qué es importante cuidar las plantas? B. ¿Qué hacen las plantas para nutrirse? ¿Podrían sobrevivir sin realizar fotosíntesis? C. ¿Es importante la luz para las plantas? ¿Pueden realizar fotosíntesis sin luz? Muy bien, hay que analizar en cuál de las preguntas, la A, B, la C, un conjunto de preguntas, cuál de ellas es necesario que la docente haga para que el estudiante reflexione sobre el error de su comentario. Esperamos. ¿Cuál es su consulta, maestra Erika? La maestra Yuli también dice. Buenas noches. Es con respecto a la pregunta 82, ¿no? Porque no me quedó muy claro, ya que en la afirmación de la alumna dice que todas las plantas realizan el proceso tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno, que es verdad, pero también es viceversa. Entonces es ahí que me confundió un poco y es por eso que puse la C. Claro que analizando más, no, bueno, está bien lo que usted está diciendo, pero ahí fue un poquito la confusión que tuve, ¿no? Porque el proceso no solo es tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno. Entonces, ahí fue que un poquito no estaba muy segura Ya, en la respuesta. muy Eso es bien. todo. Ya, solamente, pero ya lo tiene claro ahora. ¿Sí? Sí, ok. Ya, muy bien, maestra. Muy bien, pasamos entonces al 83. Ya hay respuestas, la B, la B. A ver, vamos a analizar. Aquí en las tres preguntas, ustedes han visto error, error, están viendo el error. La mayoría de ciencia y tecnología, error, ¿no? Dice acá, el otro estudiante comenta lo siguiente, las plantas hacen fotosíntesis para limpiar el aire. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee el docente para que el estudiante reflexione sobre el error? Ah, entonces, este su comentario es erróneo. Pregunto yo y me tengo que hacer la pregunta, si es erróneo, entonces algo está mal en este comentario. Entonces, las plantas hacen fotosíntesis para limpiar el aire. Acá volvamos al gráfico, ¿sí? Para limpiar el aire.
¿sí? Puede ser una parte, porque dice que ingresa el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Pero es solo para eso. Recordamos allí que las plantas son autótrofos, que son seres productores. Como seres productores, todos se alimentan de ellos. Los seres, si hablamos de la cadena alimenticia, ellos son los productores. Y hablamos de consumidores. Entonces, no es solo para limpiar el aire. Es también para qué, si le sirve de alimentos a los demás seres, entonces producen otras cosas más. Veamos en las respuestas que nos pueden ayudar. ¿Qué conjunto de preguntas es pertinente que plantee el docente para que cambie su forma de pensar del estudiante? Que no solamente es para limpiar el aire, sino también es para, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si seguimos talando los árboles? Talando árboles en las ciudades con mucha población. Bueno, de repente no se limpiaría el aire, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar las plantas? No tiene, no hay, no, estas preguntas de la A no le están haciendo reflexionar sobre su error en el comentario. Vayamos a la B. ¿Qué hacen las plantas para nutrirse? Ah, no solo limpian el aire, para nutrirse realizan el proceso de la fotosíntesis. ¿Podrían sobrevivir sin realizar fotosíntesis? Es la pregunta. Vayamos a la tercera. ¿Es importante la luz para las plantas? Sí. ¿Pueden realizar fotosíntesis sin luz? No. ¿Le está haciendo reflexionar sobre su error? No. Las preguntas que le están haciendo reflexionar sobre el error de solo pensar para el niño de qué es limpiar el aire, la fotosíntesis, que de alguna forma ese es el mensaje que reciben sobre fotosíntesis, ¿no? Pero no es el único. También la planta con el proceso de fotosíntesis realiza el proceso de nutrición. Entonces la alternativa B es la correcta. ¿Qué hacen las plantas para nutrirse? El objetivo de la planta, de la pregunta, es que plantee el docente para que el estudiante reflexione sobre su error. Eso tiene que hacer. Entonces, para reflexionar sobre su error, ¿qué hacen las plantas para nutrirse? ¿Podrían sobrevivir sin realizar fotosíntesis? Está complementando y para que se dé cuenta de que no solamente lo que ha planteado. Muy bien, colegas. Yo creo que ha sido un análisis más adecuado ahora, Celita. Entonces, la Sí, alternativa B sí, es Luz, la. está mucho más Entonces, claro. Las colegas también han coincidido en que la respuesta es el inciso B, ¿no? entonces, para este tipo de preguntas, el error, entonces yo tengo que estar preparada para descubrir el error, ¿sí? Entonces, si en este caso es fotosíntesis, me está hablando del tema de fotosíntesis. Entonces, es importante repasar aspectos del proceso de la fotosíntesis. Muy bien. Ahí concluimos, Ruth. Todavía podemos. Sí, Celita, yo creo que hemos empezado con el área, Ajá. explicarles a los maestros que esa va a ser la dinámica. Repasamos un poquito, cada vez que vayamos a las preguntas de área, vamos a reforzar también aspectos del tema que se esté dando, ¿no? Como en este caso estamos recordando y reflexionando sobre el proceso de la fotosíntesis. Muy bien. Es bueno, colegas, que como indica la colega Ruth, las preguntas van relacionadas a conocimientos específicos del área, ¿no? Y a procesos pedagógicos, didácticos del área. Entonces, es bueno repasar estos aspectos frente a cada pregunta que se está planteando. Nosotros les estamos dando el alcance, pero también sería bueno que ustedes aprovechen otro espacio de refrescar un poquito qué es fotosíntesis, qué es respiración,
porque si se dan cuenta es a través de esas preguntas que se van manejando el conocimiento específico de cada área, ¿no? Entonces es importante ir recordando todos estos aspectos de cada una de las áreas, en este caso en el nivel de primaria, porque enseñamos todas las áreas, ¿no? Entonces por ahí la importancia. Bien, Ruth, Sí, entonces, Celita, solamente también para relacionar con esto, ¿qué competencia hemos abordado desde las tres preguntas? ¿No? ¿Qué competencia, colegas? Hemos abordado indaga, hemos abordado diseña y construye, o netamente explica. Explica el mundo físico basado en conocimientos. Pues la respuesta es más para la competencia, explica las preguntas, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando para que quede claro cómo vamos a trabajar las preguntas de indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y diseño. Muy bien, lo seguiremos haciendo, maestros, en las siguientes sesiones. Vamos a variar todas las áreas, vamos a atender y vamos a repasar todas las áreas. muy buenas noches, maestros. Hasta el próximo sábado. Disfruten todavía de su fin de semana. Hasta mañana, Ruth. Hasta mañana, Celita.